Filipo II de Macedonia y su mujer Olimpia se odiaban. Sí, se odiaban a muerte. No se podían ver. Sin embargo, concibieron un hijo, un heredero para Filipo. Filipo, el gran rey macedonio, aquel que soñaba con la unificación de los griegos, aquel que soñaba combatir a los persas. Tuvieron un hijo, el 20-21 de julio del año 356 a.C. Llevó por nombre Alejandro, el futuro Alejandro V. Alejandro pasaría a la historia como el grande, el magno, el mejor comandante militar de la historia, el mejor estratega, el mejor conquistador, el mejor explorador, el que lo intuyó todo, el que conquistó Oriente, buena parte del mundo conocido, 3.885.000 kilómetros cuadrados. Todo esto lo consiguió en apenas 11 años. Por eso es bueno que empecemos nuestro relato, nuestro pasaje de la historia de hoy, con una historia, con una leyenda que nos habla un poco más, que nos acerca un poco más a este personaje. Alejandro fue criado exquisitamente, educado finamente, a la usanza griega. Estamos en pleno siglo IV a.C. Los griegos habían atravesado por enormes vicisitudes, siempre ante el empuje persa, pero en el siglo V habían dado buena cuenta de los diferentes invasores persas. Recordamos la epopeya de las Termópilas, recordamos Maratón, recordamos Salamina, las grandes batallas de la antigüedad. En el siglo IV se iban a dar otras, pero en esta ocasión los griegos se iban a expandir. Se apuntaban a lo de la conquista, querían saber cómo era el mundo conocido y sobre todo querían dominarlo. La helenización iba a ser un hecho indiscutible. Las tropas macedonias llegarían hasta los confines de la India y el artífice de todo, Alejandro Magno. Pero fijaos en esta primera imagen de Alejandro Magno. Sus educadores, el sabio Leónidas y el erudito Aristóteles, le instruían, eran sus mentores, le enseñaban todo lo que había que saber sobre astronomía, sobre política, sobre matemáticas, sobre geografía y sobre todo le animaban a leer. Su libro favorito desde bien pequeño era la Ilíada de Homero. Él mismo tenía ese libro siempre que realizaba una expedición y además un libro pues que hoy no tendría precio, un libro con anotaciones del mismísimo Aristóteles. Pues aquí le tenemos con 9 años leyendo la Ilíada y soñando, con esos enormes ojos grises, soñando y buscando en el infinito, pensando que más allá de la frontera macedonia existían otras posibilidades, otras aventuras, otros mundos ignotos por conquistar. Él quería realizar su particular, su propia Ilíada, lo iba a conseguir. Pero fijaos, con 9 años, en medio de las disensiones, de las broncas continuadas entre su madre protectora, posesiva, y su padre, un poquito más desprendido, Alejandro estaba obsesionado con la figura de su padre, quería superarle, quería demostrar que era tan grande o más como él, y eso ya con 9 años. Alejandro había nacido en Pella, en Macedonia, y allí se encontraba Filipo, cuando recibió un caballo hermosísimo, un caballo que había pagado a buen precio. Dicen que era el caballo más impresionante que se había visto por Macedonia. Un solo problema, nadie conseguía domarlo, nadie conseguía domesticarlo, nadie había sido capaz de montar en sus lomos. Alejandro contemplaba curioso y con cierta gracia la escena. Los mejores jinetes de Macedonia se querían subir a él, pero caían estrepitosamente, la gente se reía, la gente incluso ya aplaudía, hicieron de eso un espectáculo. Filipo, muy preocupado, empezaba a cuestionarse la compra de aquel caballo. A lo mejor había cometido un error, a lo mejor era un caballo demasiado salvaje. Un caballo que, por cierto, luego la leyenda nos hablaría de él como un híbrido entre camello y elefante. A tal punto llegó la osadía. Ese caballo llevaba por nombre Bucéfalo. Alejandro se percató de lo que estaba ocurriendo. Tenía 9 años, pero se fijó en un detalle. Sus ojos grises se fijaron en un detalle. El caballo recelaba de su propia sombra. Se asustaba ante la visión de su propia sombra. Alejandro entonces, con tan solo 9 años, le dijo a su amigo Clito, su hermano de leche, le dijo: yo lo voy a montar. Clito le miró pues un poco crítico, diciendo: ¿pretende subir a ese caballo? Alejandro, sin dudarlo, pidió permiso a su padre. El padre, sonriente, se lo dio, pensando que su hijo acabaría en el suelo, y simplemente eso. Pero Alejandro se acercó sigilosamente a Bucéfalo. Le cogió por las crines
y llevó su mirada, la mirada del caballo, la mirada de Bucéfalo, hacia el sol. El caballo quedó deslumbrado por el sol y quedó inmovilizado. Ese es el momento que aprovechó Alejandro para asirse fuertemente a esas crines y de un solo gesto, con un solo movimiento, subir a lomos de Bucéfalo. La reacción fue extraordinaria. El caballo aceptó la dominación. El caballo quiso a Alejandro, eligió a Alejandro. Con tan solo 9 años estuvo correteando todo lo que quiso con Bucéfalo, a lomos de Bucéfalo. Ese, desde entonces, sería su gran caballo, su mítico, su legendario caballo Bucéfalo. En toda su vida, Bucéfalo no aceptó la monta de nadie que no fuera Alejandro Magno. Durante muchos años combatieron, exploraron, corretearon. Ese fue el primer signo de poder ofrecido por Alejandro Magno a su padre. El padre, alborozado, con los ojos bañados por las lágrimas, solo pudo abrazar a su hijo y decir: Alejandro, hijo mío, Macedonia es muy poco para ti. Como os he dicho, Alejandro era un joven de estatura inferior a la media, de pelo rubio, pero bien formado. Era muy guapo, sorprendentemente guapo. Esos enormes ojos grises y esa determinación provocaron que el joven muy pronto llamara la atención de su padre, siempre enojado con él, siempre minusvalorando lo que hacía, y sobre todo la protección, el ansia de proteger a ese niño de Olimpia. Veía en ese niño su auténtico tesoro, lo quería tener a ultranza, que no le pasara nada a Alejandro. Siempre la gente le estaba custodiando. Le buscaron los chicos más refinados, más cultos, más educados de Macedonia. Ellos le acompañaron, ellos eran sus compañeros, aquellos jinetes que luego aparecerían en las grandes batallas dirigidas por Alejandro Magno, compañeros inseparables, insustituibles. Alejandro Magno fue creciendo. También tenía muchas dudas sobre el amor. Mostraba querencia por los dos sexos, tanto por las chicas como por los chicos. Y aquí tenemos una historia. Con 16 años ya había participado en su primera batalla. Su padre andaba muy preocupado en la unificación, en el reagrupamiento de los griegos. Quería una Grecia muy potente para ofrecer resistencia al avance persa. Incluso soñaba con una campaña militar en la zona de Anatolia, en la zona turca. Allí deberían proteger a las ciudades factoría griegas. Bueno, pues el padre andaba en esas guerras intestinas, en esas guerras internas de los griegos, y Alejandro participó en alguna de ellas. Y tenía un amigo muy especial, un amigo sumamente especial. Hefiesto le acompañó durante casi toda su vida. Pero antes de Hefiesto hubo otro que participó, al parecer, en una conjura. Nos encontramos en el año 336 a.C. Filipo II de Macedonia es asesinado en su palacio, donde reina. La conjura se ha creado. ¿Quién puede haber participado en esta conjura? Se habla de Olimpia, la madre. Se habla del amigo íntimo, del amigo especial de Alejandro Magno. Incluso algunos sospechan que el joven Alejandro ha participado de alguna manera alentando a ese asesino a que matara a su padre. Alejandro tiene un gesto ante la población, y es asesinar con sus propias manos al que había sido su gran compañero, su íntimo compañero. Lo asesina. Es un gesto que el pueblo lo recibe de buen grado. Nadie sospechará entonces de Alejandro Magno. Ya es el nuevo rey de los macedonios. Tiene tan solo 20 años. Lo primero que acomete como rey es terminar la tarea del padre. Y se enfrenta a los tracios. Y se enfrenta a otras poblaciones griegas bastante rebeldes. Incluso circula la noticia de que Alejandro Magno ha muerto en combate. Algunas ciudades se sublevan, como Tebas, pero Alejandro había llegado al Danubio. Alejandro, conocedor de la noticia, conocedor que se había sublevado Tebas, vuelve a uña de caballo, reúne a su hueste, reúne a su tropa y sitia la ciudad. La somete a un sitio atroz. Vence a los tebanos. Coge un enorme botín, destruye prácticamente la ciudad y proclama a los cuatro vientos que todo aquel que siga el ejemplo de Tebas correrá la misma suerte. Los griegos comprendieron que tenían entre ellos a un nuevo líder. Su nombre, Alejandro Magno, Alejandro V de Macedonia. Pero Alejandro no se detendría en la unificación de Grecia, no, soñaba con algo más. Había